Al hilo de lo que le preguntaba Susana al profesor Donges. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Estas expropiaciones del Gobierno de Baleares, 56 pisos de momento, o viviendas, luego podrían ampliarse, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista constitucional, ¿tienen encaje o no? Bueno, la expropiación siempre tiene encaje en la Constitución si se paga el precio oportuno. Es decir, la propiedad hace tiempo, artículo 33, es un derecho fundamental, es un derecho mediatizado, incluso la doctrina sostiene que es una garantía institucional más que un derecho fundamental. Y, por tanto, cabe la expropiación, por ejemplo, sea por un motivo de utilidad pública o necesidad. Es decir, actualmente, por ejemplo, los delegados del Gobierno son los que tienen la facultad expropiatoria, llegado el caso, es un caso de necesidad, de urgencia, ¿no?, como instrumentos, ¿no? Pero también, pues efectivamente, sucede o puede ocurrir en el ámbito de la comunidad autónoma. Insisto, si es una expropiación, debe pagarse el justo precio que corresponda por semejante cambio en la titularidad de la propiedad. Pero, Daniel Berzosa, ahí está el pero. Vamos a ver, en cualquier caso, ¿se puede invalidar esta decisión que toma el Gobierno de Baleares si no se cumplen esos requisitos? Toda vez que los propietarios de esas viviendas van a recurrir a la justicia, lógicamente, un juez podría cautelarmente paralizar la decisión y a partir de ahí iniciarse un proceso, ¿no?, que luego puede terminar incluso hasta en el Constitucional. Absolutamente sí, está claro. Eso por supuesto, porque el Gobierno, en este caso la Administración Pública Autonómica, ha tomado una decisión que evidentemente puede ser aceptada o rechazada por los que han sido perjudicados, en este caso por la acción expropiatoria, que pueden considerar que no concurren los motivos que imagino que ha ofrecido esta Administración y por tanto evidentemente pueden recurrirlo o ponerse primero en el ámbito administrativo, posteriormente en el contencioso administrativo, o sea, judicializarlo, y en su caso, si fuera posible, habría que verlo, bueno, pues un posible recurso de amparo, aunque esto sería más complicado. Profesor, volviendo al tema de los fondos europeos que le comentábamos a Jürgen Donges, sabemos que el informe del Consejo de Estado no valora muy positivamente esas medidas de control, esos controles sobre la gestión y el reparto de los fondos. ¿Se podría invalidar de alguna manera por este motivo y porque Europa así lo decidiera ese Real Decreto que se aprobó en Consejo de Ministros sobre esa gestión de los 140.000 millones? Bueno, pues hay dos aspectos. El primero, invalidar no se puede invalidar en el sentido de que no estamos ante un mero Real Decreto, sino que es un Real Decreto ley. Cuando a la palabra decreto se le añade el guión ley, se convierte en lo mismo que en una ley, tiene rango de ley. Entonces, lo único que cabría contra esa norma sería plantear un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, el Consejo de Estado lo que está señalando son deficiencias, a su juicio existentes, y en mi opinión también soy coincidente en este caso con el parecer del Consejo de Estado, y de hecho, perdón por la autocita, pero en diciembre escribió un artículo en el debate de hoy hablando de subvenciones de urgencia y de la ligereza de las medidas de control, pero eso sería un problema sustantivo, o sea, posterior a la hora de la aplicación de distribución, que podría producir un conflicto material, efectivamente, con quien tiene que darnos el dinero, que es la Unión Europea, porque se considerara que no se respeta el reglamento del mecanismo de reparto del dinero. Pero, desde la visión española, hay que partir de ese dato, que es un Real Decreto ley, por tanto, tiene rango de ley, será validado por el Congreso de Diputados en una primera en una segunda validación política, la primera la hace el Gobierno, y a partir de ahí lo único que cabe es el recurso de inconstitucionalidad. Y entonces, aunque el Tribunal Constitucional pueda entrar a examinar algunos aspectos, por ejemplo, el supuesto derecho habilitante, hace falta que haya extraordinaria y urgente necesidad, y el Consejo de Estado alude a que efectivamente no están debidamente explicadas o fundamentadas estas cuestiones, pues el problema sería no tanto una declaración de invalidez o de nulidad propia del Tribunal Supremo, sino de inconstitucionalidad. Bueno, pues se lo dejamos, profesor Daniel Berzosa. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer, Antonio. Buenas noches. Igualmente.